Bienvenidos a Colombia, un país que deslumbra por su belleza, enamora a los que se atreven a conocer su idiosincrasia y sorprende a todos los colombianos por su baja productividad. En este podcast CPC, Café, Postre y Competitividad, el Consejo Privado de Competitividad explorará con sus investigadores, con expertos, las razones que hacen que seamos tan poco competitivos y cuáles son las avenidas a futuro para lograr mayores niveles de bienestar para todos. Bueno, bienvenidos al podcast CPC, el episodio número 4. Hoy tenemos una invitada muy especial, nuestra propia presidente del CPC, Ana Fernanda Mayhuasca. Entonces vamos a conversar sobre muchas cosas CPC y obviamente sobre el Informe Nacional de Competitividad que lanzamos mañana, pero ya les vamos a contar más de eso. Entonces, bienvenida, Ana Fer, al podcast CPC, Café, Postre, Competitividad. Entonces vamos a empezar contándole un poco a la audiencia quién eres tú. Ya tú has contado miles de veces quién eres tú, pero contar otra vez quién es Ana Fernanda, pero también cómo llegas al CPC. ¿Cuál es la historia de tu llegada al CPC? Vale, Dani, pues hola, y yo muy feliz de estar aquí. Este es un proyecto que además llevamos cocinando durante un tiempo largo, entonces para nosotros es más emocionante que para ustedes que esto esté funcionando y que ya vayamos en el 4º episodio. Yo creo que la parte interesante de mi llegada al CPC es que yo vengo de un mundo muy distinto. Yo creo que para las personas que nos están escuchando, a nosotros los economistas nos meten a todos como en un bulto. Ustedes los economistas, y además no lo dicen con amor, ustedes los economistas. Pero lo cierto es que nosotros los economistas caminamos por barrios muy distintos. Y el barrio en el que yo caminé fue un poco la política pública, sí, pero sobre todo en las cosas macrofinancieras. Yo arranco mi carrera en el Banco de la República, en cosas súper como especializadas, el funcionamiento de los mercados financieros. En Colombia en ese momento, cuando yo entro a trabajar, estábamos justo entrando en la crisis de fines de... Esto suena muy a mi abuelita, de fines de siglo. Siglo pasado. De siglo pasado. Pero tal cual, eran fines de siglo pasado. Y estábamos haciendo justo el tránsito en el que Colombia tenía una banda cambiaria a lo que hoy en día tenemos, inflación objetivo, flotación cambiaria, los mercados estaban naciendo, había que pensar en toda la regulación casi que de ceros, pues no estoy exagerando, pero no tanto. Y ese fue el tránsito de mi carrera. Trabajo un ratico no muy largo en un fondo de pensiones, me va a la superintendencia financiera. Todo mi mundo es muy micro, muy financiero por un rato largo. Luego sí macrofinanciero, es decir, ya cómo mira uno todas estas cosas en agregado y cómo ocurre el riesgo sistémico, en fin. Aprendizaje, la letra con sangre sí entra, decía mi papá, que es un gran profesor, y es verdad, porque todo este aprendizaje me toca pues con la crisis del 99. Llego a Hacienda, el viceministerio de Hacienda ya cambia un poco el tono. Porque ahí es como miles de temas. Sí, es como en esas películas del océano que uno llega al arrecife y de repente se abre el mar abierto, porque el ministerio uno tiene que mirar miles de temas, todos en el mismo segundo. Y después del ministerio paso a ser codirectora del Banco de la República, lo cual me especializa de nuevo, pero mi interacción con el sector real pasa a ser un poco más sistemática, porque la Junta tiene que reunirse con todos los sectores productivos a menudo, entonces eso también me permite aprender como de otro montón de cosas. Cuando llego al Consejo Privado de Competitividad, yo llego a un mundo que en todo caso es muy ajeno. Este tema de la competitividad, de la política industrial, estas cosas como ya más metidas en los sectores, en qué funciona y qué no funciona, pues es como si uno pasara de vivir en el mundo del telescopio al mundo del microscopio. Y ha sido para mí súper interesante, y yo creo que en esa medida, como este conjunto de un equipo, incluyendo a Daniel, en particular Daniel, que sabe mucho de estos andares de la competitividad, y yo, que como no sé tanto, creo que traigo esa perspectiva a veces un poco atrevida para que retemos las cosas que pensamos, las cosas que decimos, nos devolvamos a muchas recomendaciones, pensemos si hay algún ángulo que hemos dejado por fuera. Y en ese sentido para mí ha sido un gran aprendizaje, pero además un aprendizaje muy divertido, porque a mí me da una gran capacidad de crear
porque este no era para nada el barrio en el que yo caminaba. De acuerdo, no, eso iba a decir, que la gente que lleva trabajando en un tema mucho tiempo, pues se termina con mucho sesgo y con muchas taras y con emocionalmente muy invertidos también en lo que se ha pensado, lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho. Entonces creo que también es clarísimo que tú llegas como con una visión de afuera, con una visión de una economista muy buena, pero que no ha trabajado en todos estos temas durante toda su carrera. Entonces eso te ha permitido, creo, que aportar pues una visión muy creativa, muy como pensar fuera de la caja muchos temas, cuestionar cosas que de pronto no nos cuestionábamos o que se cuestionaron en una época bajo otro enfoque y que ahora toca volver a revisitarlo, ¿no? Entonces creo que eso ha sido una combinación súper chévere. Sí, a mí me ha encantado y quiero decir como hacer un editorial chiquito sobre cosas en las que las personas no piensan, también que tienen que ver con la competitividad. Yo creo que faltando quizás 2 años para mi salida de la junta directiva del banco, yo un poco digo, esto ha sido un gran honor, esto ha sido un privilegio, todas las cosas que son ciertas además, pero yo quisiera ya hacer un cambio, pero durante esos 2 años hago una preparación mental para los más viejitos como Rocky. Voy a dejar de ser codirectora del Banco de la República, voy a abandonar este círculo de poder, lo que era importante era mi cargo, no yo, etcétera. ¿Y por qué lo menciono? Porque creo que también me permitió un desprendimiento respecto de todo, incluso las cosas que yo misma hice. Porque ese tema de la inversión emocional es súper clave cuando uno está tratando de revisar todo. Sí. Porque a veces no fuimos lo suficientemente creativos o lo suficientemente valientes, o era muy difícil, porque la política pública es muy difícil, pero yo creo que vale tener este proceso de decir, está bien, y se vale decir, esto lo pudimos haber hecho mejor. Y yo creo que eso tampoco me habría sido posible, no solo por llegar a un tema nuevo, sino por haber tenido que hacer como ese proceso emocional de decir, yo no sabía qué venía después, ¿no? El desempleo, primero que todo. Desempleo cualificado. Exactamente. Pero fue ese proceso de decir, yo voy a emocionalmente decir, está bien, mirar las cosas con algo de distancia, para aprender también de los errores que cometí, y en algunos casos no errores, sino cosas en las que digo, hombre, aquí debimos quizás haber hecho más o haber hecho distinto. Sí, de acuerdo. No, y ahí pues uno tiene que evaluar a los funcionarios con 2 ópticas, ¿no? Como qué hubiera hecho diferente con la información y la coyuntura que había en ese momento, y eso es una evaluación válida, y también es válida la otra, ya sabiendo todo esto, pues qué hubiéramos hecho distinto, claro. Y ambas cosas son válidas. Una es meterse en los zapatos del otro, sí. Y con las restricciones que había en el momento, todas las complejidades que hay en el momento, pero para pensar a futuro hay que pensar, claro. Bueno, ya, que de verdad para pensar en el informe, yo creo que tener ahí sí exfuncionarios públicos es útil en la medida en que yo creo que para nosotros es fácil tener la empatía necesaria. Es una cosa en la que no se habla en eso, pero yo creo que uno tiene que ser empático con esas personas a quienes les estamos recomendando cosas. Pero también decir, habiendo estado en esa esquina, yo creería que podríamos pensar más audazmente en estas y estas cosas. Entonces yo creo que es una buena combinación para lo que tratamos de hacer en el Informe Nacional de Competitividad. Bueno, contémosle a la gente un poquito más sobre el CPC, ¿cierto? Entonces tú llevas ya 3 años, ya llevas 3 años en el CPC. Llevo 3 años. Ya tienes 2 informes nacionales de competitividad bajo el cinturón, vamos para el tercero. Cuarto, yo llevo el tercero. Justo para el primero. Para el primero, sí. Y también hicimos, pues el CPC lleva ya 18 años de historia, pero hicimos como una reflexión súper importante el año pasado de hacia dónde va el CPC, y también pensando a futuro y haciendo el mismo ejercicio que tratamos de hacer y que les vamos a contar más para el país y para la política pública en general, pero para el CPC también lo hicimos. Entonces contémosle un poquito más a la gente qué hace el CPC, porque es un bicho como medio raro en la institucionalidad colombiana y qué buscamos ser. Pues en efecto yo creo que es un bicho raro y es un bicho muy bonito, y pues se nos nota a los dos en la cara, porque yo creo que es difícil que uno se encuentre como un juguete donde uno le permiten participar en una organización sin ánimo de lucro, impulsada con recursos y emoción empresarial, porque esta es una organización que vive de recursos de las empresas y cuya agenda es la competitividad entendida como aquellos pilares en los que nos tenemos que parar como sociedad para ser más productivos
para crecer más y mejor, es decir, para que este crecimiento sea un crecimiento incluyente que nos permita realmente mejorar los niveles de bienestar de todas las personas del país. Y creo que en esa medida, esa defensa de esa agenda de la competitividad nos permite a nosotros tener unas características muy especiales. Uno es que nosotros no representamos estrictamente a las empresas que nos permiten existir. Trabajamos por ellas, pero también por todas las del resto del tejido empresarial que no es parte del CPC. Nos reunimos con todos. Los ejemplos y los cuentos que contamos, nos gusta mucho contar historias, entonces las historias que nos parecen inspiradoras y que son buenos ejemplos de que se pueden hacer las cosas de manera distinta y mejor, pueden venir de empresas miembros, de unas que no son miembros, porque nuestra agenda, repito, es la competitividad. Nacemos hace 18 años en un episodio también especial, porque nacemos para hacer, yo tengo que hacer siempre esto, un inserto en el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. Nacemos a la par que una estructura pública para que se pueda discutir esa agenda de competitividad entre agentes públicos y privados, para que podamos construir aportando todos, con esa mirada de largo plazo que es tan difícil tener en el día a día de la política pública. De acuerdo. Nos entregan el regalo de la independencia técnica, de que podamos pensar siempre en aquellas cosas que encontramos que la evidencia sustenta. También tenemos unas libertades que la verdad es que los hacedores de política pública no tenemos. Nosotros podemos ser más creativos en las recomendaciones que hacemos, no hay ninguna responsabilidad ni restricción. Tenemos que estar preocupados por qué va a decir la Procuraduría de este cambio en este decreto. Un buen ejemplo, sí. Entonces, eso además pues hace que podamos también no solo ser creativos e innovadores por las otras cosas, sino porque los riesgos son menores. Pero creo que a mí como funcionaria pública me habría gustado que alguien me dijera, oye, esta sería una manera de atreverse, por ejemplo. Entonces, el consejo hoy en día, en esta reflexión que hicimos y que a mí me encantó, y además que yo creo que es un buen ejemplo de muchas cosas que somos unos grandes articuladores. Somos una organización relativamente pequeña y que cree profundamente en trabajar con otras organizaciones y otras personas. Y por ende, este esfuerzo, por ejemplo, fue apoyado precisamente con recursos de la cooperación suiza, que ya de por sí habla un poco de este entorno de articulación en el que vivimos, y una empresa nos acompañó para repensarnos. No vamos a ser grandilocuentes, que es la nueva estrategia. Nos repensamos a la luz de las cosas que sentimos que han cambiado en la sociedad y a las que nosotros tenemos que responder, porque nosotros construimos un bien público. Si el público cambió, pues tiene que cambiar el bien, dijéramos algo así. De acuerdo. Y además nos hizo poner la intención, declarar ciertas cosas que hacíamos, pero que no teníamos así planteadas. Hoy en día entonces decimos que tenemos como dos columnas vertebrales, que son nuestra generación de contenidos y nuestro relacionamiento institucional. No solamente nuestras empresas, sino todos los aliados, algunos aliados que así aparecen en nuestra página, pero otros muchos que sencillamente, realmente con una generosidad increíble, trabajan con nosotros. Y lo hacen sistemáticamente además. Y las tres plataformas a través de las cuales llegamos o queremos impactar, hoy en día nos denominamos un tanque de incidencia. Aquí como nos gusta decir las cosas en inglés, pero es que además realmente suena bonito, somos un shape tank. Y cada vez que decimos eso en voz alta, todo el mundo abre los ojos y dice, uy, qué chévere. Esto suena chévere. Suena muy chévere. Porque realmente nuestra tarea no es esa pura de pensar, sino de incidir y agarrar lo que muchas otras organizaciones han pensado con una granularidad espectacular, dándoles todo el reconocimiento, obviamente, pero lo que buscamos es incidir en la política pública, en el mejoramiento del funcionamiento del Estado y también en la acción privada. También llamar no solamente a nuestras empresas miembros, sino a todo el empresariado, a todo este sector productivo y a la sociedad civil, porque cuando decimos privado es sencillamente que no pertenece al sector público, a todo el mundo, a la academia, etcétera, para que todos nos apropiemos de esa agenda. Todos de alguna manera nos sintamos partícipes. De hecho, ya no recuerdo si fue ese primero o el segundo informe que sacamos un hashtag que no hemos cambiado. La competitividad es con todos. Porque yo creo que lo más importante en lo que hemos trabajado, Daniel, es un poco que la gente entienda que esta no es una cosa que construyamos para una gran empresa mítica, ¿no? Con
barcos que exportan cosas, aunque qué felicidad que así sea, sino para todas las personas que estamos buscando oportunidades, para todos estos jóvenes que hoy en día no tienen un espacio ni de estudiar ni de trabajar, para toda la informalidad, para el 96% de las empresas colombianas que son micro, pequeños o medianos negocios. Entonces, eso es el CPC. Vivimos mucho esa articulación público-privada. Hoy en día felizmente decimos que el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación sigue vivo y nosotros seguimos participando en él y apoyando esa tarea de articulación, pero además hemos abierto frentes que antes, dado el cambio que hubo en la misma sociedad, no habíamos abierto. Hoy en día trabajamos con el Congreso, estamos empezando a articular nuestro trabajo con las Cortes, trabajamos muchísimo con la sociedad, somos obsesivos en ir a espacios donde nos encontremos con estudiantes, con personas jóvenes, para oír qué es lo que les está preocupando y para tratar de contarles por qué esta agenda debería ser de todo. Correcto, sí, no, absolutamente. Y esa articulación, lo bonito también es que se ve en todos los niveles del trabajo diario del CPC. Los investigadores nuestros tienen un relacionamiento súper bonito con toda la gente que trabaja en los ministerios, en el DNP, en las alcaldías, gobernaciones, cada vez más con UTLs, con la gente de las cortes, con todos esos stakeholders, con toda esa gente importante. Empieza a haber relación directa y muy del día a día del trabajo entre investigadores del CPC que no están investigando encerrados en un cubículo, ¿no? Están yendo a eventos, están conversando, están participando en los comités del sistema. La reactivación del sistema creo que fue una gran noticia este año, es un hit. Hemos estado trabajando pues muy de la mano con el gobierno en generar esta agenda de competitividad, en reindustrialización, en reactivación, en toda la agenda de gobierno, y eso es un gran ejemplo de cómo el sector público y privado puede trabajar conjuntamente en un espacio propositivo, ¿cierto? Entonces eso ha sido muy bonito. Bueno, pero entonces entremos en ese pilar de contenido, ¿cierto? El CPC produce los índices subnacionales de competitividad y el informe nacional de competitividad. Esos son como nuestros principales productos de conocimiento, ¿cierto? Entonces contémosle un poquito a la gente en qué consisten y por qué son útiles, para qué son útiles. Entonces, los índices subnacionales que para nosotros hacemos este gran evento una vez al año que es el lanzamiento del Informe Nacional de Competitividad, pero la verdad, si me preguntan a mí me da muchísima emoción, no voy a decir qué más porque sería injusto. Los dos regionales, tenemos el índice departamental de competitividad y el índice de competitividad de ciudades, y traten de decir esas dos cosas rápidos para que vean lo difícil que es. En el departamental, como su nombre lo indica, lo que hacemos es evaluar a través de 13 pilares, por eso siempre hablamos como de pilares, por las cosas donde nos paramos, cómo está la competitividad, y aquí miramos diferentes aspectos. Instituciones, de lo que nosotros llamamos las condiciones habilitantes, las instituciones, la infraestructura, la sostenibilidad ambiental, los mercados, el mercado laboral, el mercado financiero, el capital humano, que para nosotros es súper importante, educación básica y media, educación superior y formación para el trabajo, el ecosistema de innovación, es decir, miramos como un montón de aspectos para cada uno de estos departamentos. Estos son 13 pilares. Son aproximadamente 106, 105 indicadores, varían un poco porque todos los años revisamos, hacemos mejoras, en fin, reprocesamos. Lo que es más sexy, a lo que todo el mundo nos pone atención, es por el ranking, porque los 32 departamentos los organizamos y, como decimos nosotros, utilizamos un poco como de acicate, el morbo, el anzuelo que utilizamos es ese morbo que le genera a todo el mundo y sobre todo en el caso de los medios, quién quedó primero, si yo subí, si yo bajé, etc. Pero nos abre la puerta para una conversación con esos agentes regionales, privados y públicos, de decir, tenemos que pensar en estrategias de competitividad, que además no sean solamente del departamento, ojalá sean regionales en el sentido de entendernos como focos productivos que vamos más allá de la frontera del departamento per se. Y que utilicemos la información del índice, que es súper rica en detalles, para medir si con esos indicadores puedo ir viendo que mi estrategia sea exitosa. Porque voy a tener que aplicar unas palancas, mover unas palancas, aplicar unos botones que los puedo medir a través del comportamiento de esos indicadores. Y hay otras cosas como la educación en las que sí, dijéramoslo así, sea cual sea la estrategia, pues necesitamos estar bien. Entonces les da una gran cantidad de instrumentos
a las autoridades regionales y repito, no nos cansamos, al tejido productivo y al tejido académico y a la sociedad civil de estas regiones para que se apropien de cómo es que pueden imaginarse el sitio donde quieren llegar, la carretera y que el índice les dé información para irla transitando. Sí, de acuerdo. Los índices son una gran herramienta, una plataforma de diálogo en últimas, ¿es cierto? Convoca a las alcaldías, gobernaciones, a los empresarios, a las cámaras de comercio, a las universidades, a los sindicatos también, y todos se sientan alrededor de la mesa a ver cuáles son las prioridades, en qué enfocarnos, qué hacer. Y genera otros valores. No son pocas las regiones en los que nos encontramos luego que alguna organización o la Cámara de Comercio o la PRO que está en esa región o alguna universidad construyó otro índice de municipios para sus propios departamentos, que nosotros no podemos hacerlo porque no tenemos la información para todo el país, pero ver que además es un poco como cuando ese dicho que es un poquito espantoso de la plata llama a la plata, bueno, el conocimiento llama al conocimiento, de acuerdo. Inspira que se genere más información que mejore todo el entorno productivo y de generación de conocimiento. Entonces lo tenemos para los departamentos, lo tenemos para ciudades. Bogotá la medimos en los dos espacios y yo realmente sacamos el de emprendimiento este año también. Tenemos el índice de emprendimiento, en ese no vamos por todas las ciudades porque no teníamos la suficiente información. Sentimos que todo el tiempo estar declarando la información que existe y que las mismas regiones declare su frustración de que es que este indicador no nos gusta porque no mide esto lo demás allá, nos da una plataforma para decir, exacto, porque hay que eso no se mide. Hay que generar esa medición. Y eso genera espacios para que las fuentes de información, que son, en este caso la mayoría no son perceptuales, son objetivas y son medidas a nivel nacional, y oficial y público, comparables, pues digan, aquí hay información valiosa. Recientemente precisamente se hizo una encuesta para ver qué tanto se usaba el índice departamental versus pues o en conjunto con otros índices y nos dio una felicidad enorme ver que se usa un montón en el diseño de los planes regionales de desarrollo, en el monitoreo, y complementa otros muchos instrumentos. Esto no es para decir que el índice exista, precisamente nos encanta que eso acompañe los cómo vamos, acompañe otro montón de herramientas que se van construyendo y que nos permite generar políticas y acciones basadas en evidencia. De acuerdo. No, gran insumo y además nos permite tener diálogos súper interesantes con las regiones, aprender un jurgo, conocer a mucha gente. Ese diálogo es súper importante, ¿no? Bueno, y también permite un diálogo entre el nivel nacional y el subnacional, ¿no? Porque muchas cosas dependen también de la nación. Entonces es un diálogo multiactor y multinivel que se genera alrededor de los índices. Y lo del multiactor yo quiero enfatizarlo porque no son pocas las veces. Primero, porque nos invita muchísimo a presentar el índice departamental y el índice de ciudades. Y es como si cada vez nos inventaran una fiesta distinta y en cada fiesta conocemos gente nueva. Y muchas personas nos oyen y nos vienen a buscar después con una historia interesantísima. Entonces nosotros vamos y presentamos el índice, pero resulta que salimos después con un montón de información de que está una empresa que hace esta cosa, hay alguien que está produciendo cacao en el Cauca, hay alguien que está protegiendo la biodiversidad en el Amazonas, hay alguien que tiene una empresa de tecnología, hay alguien que está haciendo cursos de corta duración, un poco en nuestro mejor espíritu de técnico y tecnológico, que piensan desarrolladores de software, es decir, nos nutre sistemáticamente de conocimiento, de contactos y de información, porque de nuevo un poco lo que decías hace un rato, Dani, nuestros investigadores están en contacto con todas estas redes públicas, pero también, como digo yo muchas veces, con gente que paga la nómina. Y eso es muy importante porque nos permite a nosotros contrastar muchas de las cosas que decimos, recomendamos, etcétera, con cómo viven esas soluciones, ese tejido empresarial de todos los tamaños, que son los que tienen que resolver cómo se paga la nómina un martes por la tarde. Exactamente, y es súper buena información de buenas prácticas y de experiencias para las mismas regiones, aprender entre sí y entre ellas, ¿no? Finalmente, entremos a Informe Nacional de Competitividad. Mañana tenemos lanzamiento del informe 2024-2025, el de este año. Entonces, cuéntanos un poquito como de la evolución del informe,
¿Qué ha pasado desde que llegaste? ¿Cómo lo encontraste? ¿Cuál ha sido tu visión? ¿Y qué le vamos a proponer y ofrecer un preview, ¿no? ¿De qué vamos a presentar mañana 13 en la EAN en Bogotá cuando presentemos el informe de este año? Bueno, pues mañana 13 en la EAN y por streaming a quienes se conecten. Para nosotros, una de las cosas también que es súper atractiva del Consejo Privado es que como construimos un bien público, esto se construye para todos, es decir, para nosotros es más feliz que todo el mundo se conecte, no queremos generar ninguna sensación de club, queremos que todos estén aquí, que todos se conecten y que todo el mundo se emocione. Una de las cosas que encontramos, que encuentro yo, es que el informe, que es riquísimo en informe, es larguísimo, primero que todo, porque hoy en día tenemos 15 capítulos, creo que cuando yo llegué tenemos 17, sí. Hemos fusionado, hemos casado un par, hemos sacado un primo, hemos hecho rearreglos precisamente porque parte de lo que nos importa mucho es ser útiles. Entonces no teníamos capítulo de productividad rural, por ejemplo, de hecho esa es una adición reciente. Hemos sumado capítulos, decidimos que justicia y seguridad tenía sentido que fueran juntos. Protección social. Para esta innovación de este año, protección social, decimos que lo que miramos en salud y en pensiones debería ser un capítulo de protección social porque creemos que esa es la manera conceptual en que se debe proveer este tipo de amparo. Entonces, hemos ido evolucionando un poco para responder a lo que sentimos son las evoluciones conceptuales mismas y las necesidades del entorno. Lo segundo es que yo ya aquí me rajo yo misma conmigo misma sobre si lo hice el primer año o no, pero por lo menos para el segundo año ya dijimos, queremos tener lo que llamamos la separata, para que hubiese un tema. Estos pobres deben estar verdes de oírme el mismo cuento, porque yo digo que es como en Harry Potter cuando gana la casa y todo se vuelve de ese color. Entonces el tema permea los 15, hoy en día 15 capítulos. Porque parte de mi temor era que es difícil innovar todos los años si estamos hablando de más o menos los mismos temas y hay muchas recomendaciones que al ser tan de largo plazo y que son difíciles de implementar y somos conscientes de ello, pues podríamos quedarnos patinando repitiendo lo mismo. Entonces parte de lo que hacemos es contar un inventario de las cosas que ya recomendamos, pero con nuestro nuevo reflector, con este tema de cada año, pues innovamos, porque es muy importante practicar lo que uno predica, tratando de todos los años estar trayendo como un nuevo foco para que las personas piensen un poco distinto. El primer año en que arrancamos con esta idea se llamaba Bajando la cerca y hablamos de las barreras que existen para la inclusión y que vamos tejiendo un poco en la regulación misma. Tratamos de que todo este lenguaje sea cercano, eso es muy importante para nosotros y por eso le llamamos Bajando la cerca, porque es literalmente lo que quisiéramos que se haga, bajemos la cerca para que todo el mundo entre. El segundo año se llamó Confianza para Crecer, porque pensábamos que ver cómo importa la confianza en estos tejidos productivos, que se tenga e incluso que no se tenga, que se reconozca que no se tenga y que aún así uno se siente a trabajar, porque hay que sacar cosas adelante. Y este año finalmente decidimos el año pasado cuando empezamos a organizar, este es un trabajo que lo presentamos en noviembre, decidimos el tema justo cuando cerramos el año anterior y arrancamos en febrero las reuniones de recoger información y conocimiento de expertos sobre cada uno de estos capítulos. Decidimos que se iba a tratar sobre el futuro. Era como, le sacamos un hijito, diría a mi mamá que le gustaban mucho las matas, al informe del año pasado. Porque sentimos que en este momento es muy importante, han sido un par de años difíciles de crecimiento regular, gracias, la gente se empieza a llenar de pesimismos y por lo tanto de repente sentimos que era importante llamarnos a todos a decir, saquemos la cabeza un ratico, saquemos la cabeza de la realidad de los problemas que tenemos de Colombia y miremos el futuro y el mundo, cómo son esas tendencias que están marcando el mundo. Y cómo es que nosotros un poco nos vamos a montar en esa ola, como cuando nadamos a agarrar una ola para cogerla y que nos lleve mucho más adelante. Y en consecuencia, este informe se llama Mañana será más bonito. Y lo que queremos es precisamente que sea un espacio donde los invitemos a todos, donde ojalá la palabra, por cursi que les suene, sea que inspiremos a todos a que realmente nos apropiemos de ese mañana. Porque este es un país en el que muchas veces hablamos de los potenciales, pero no los acabamos materializando y porque muchas veces dejamos que el diálogo ocurra en tercera persona. Esto lo tiene que hacer el gobierno o esto lo tiene que hacer otro.
y realmente todos somos partícipes y todos somos capaces de emocionarnos con el montón de cosas, la cantidad de cuentos que a nosotros nos echan, de ideas fantásticas, de cosas que se están haciendo en todo el territorio nacional, debería convocarnos para que realmente, aquí sí, le metamos toda la ficha y digamos, ese mañana será más bonito, pero si todos tomamos la responsabilidad que nos corresponde en transformarlo, este es el primer informe en el que no somos tan didácticos con las recomendaciones. En el plegable siempre estarán nuestras recomendaciones por capítulos priorizadas, en fin, pero donde queremos sobre todo generar esta idea de que por favor veamos cómo el mundo está cambiando y cómo Colombia podría ocupar un rol o tener un espacio fantástico de crecimiento con esas cosas que le están ocurriendo al mundo y que prevemos van a ser lo que marque el paso de la humanidad por los siguientes 50 años. Muy emocionante, llevamos pues desde febrero construyendo el informe y ha sido un proceso muy participativo, de mucho diálogo, de mucha conversación pensando en ese futuro, analizando tendencias. Tuvimos una encuesta también que sacamos en redes, en todas partes, sí. Y ahí cientos de personas nos contribuyeron sus ideas. Todo eso está capturado en el informe, entonces realmente el informe tampoco es un ejercicio de escritorio, digamos, es un escritorio, lo hacemos en un escritorio, pero no es una cosa aislada, encerrada, es también parte, pues es muy acorde con nuestro ADN de ser una plataforma de diálogo, de articulación, y el mismo informe, la construcción refleja eso, entonces eso es emocionante. Y yo creo, Dani, que a veces cuando yo veo a mí no me deja de sorprender. Miren, nosotros somos una organización pequeñita, super nerd. Es decir, esto no es como que mañana nosotros seamos los que estamos produciendo la última canción de reggaetón. Nosotros estamos investigando o produciendo estas recomendaciones sobre temas especializados, y sin embargo que tengamos el número de respuesta que tenemos en esta encuesta prospectiva, a mí me da muchísima emoción, porque digo, pucha, alguien le sacó 10 minutos de su vida a aportar a esta plataforma de conocimiento. Cuando presentamos el departamental de competitividad, recogemos buenas prácticas y todas las regiones nos mandan cosas, y yo creo que en esa obsesión que hemos tenido de que esto literalmente salga de donde estábamos encerrados, que esta no sea una conversación entre personas en las que ya estamos de acuerdo, que escuchemos personas que piensan distinto y que reflejemos esas cosas en el informe, que hablemos con nuevas generaciones, y que este mensaje de alguna manera no lo tengamos ni en el tono, ni en el lenguaje, ni en los espacios donde realmente no estábamos logrando la construcción. Yo veo, teníamos históricamente unas presentaciones técnicamente muy hermosas y muy precisas, pero que no logramos que salieran del espacio de X metros cuadrados donde estábamos teniendo la discusión con gente con la que probablemente ya estaban de acuerdo con nosotros. Lo que estábamos teniendo es ese momento de vanidad en el que la gente dice, qué gráfica tan fantástica, porque confirma todo lo que yo creo. Hoy en día nos retamos muchísimo a enfrentarnos a públicos distintos, a recoger opiniones distintas, y yo creo que eso hace que el informe, es decir, cada vez sea más bonito. De acuerdo, y son muchos productos además, es el informe, el plegable, las recomendaciones, las presentaciones, los videos, hay una cantidad de productos alrededor para diferentes públicos, diferentes conversaciones. Suena un poco ilegal, pero nosotros siempre decimos que tenemos que producir muchas maneras de consumir el informe, porque sabemos que no todo el mundo va a querer leer, alguien se va a querer leer su capítulo, para alguien será suficiente y emocionante leerse el plegable, para otros el resumen ejecutivo estará fantástico, y para mucha gente ver el video del lanzamiento va a ser la forma de consumir este momento en el que todos nos sentamos un ratico a pensar qué podríamos hacer distinto. Fantástico, recordémosle a todo el mundo el evento, mañana, ¿en dónde es? ¿A qué horas? ¿Cómo se conectan? 13 de noviembre. A las 8 de la mañana inicia el registro, estamos esperando iniciar a las 8:30 en punto, con la introducción y presentación del presidente de nuestro consejo directivo. De nuevo, nosotros siempre muy orgullosos de que es este tejido empresarial el que ha creído en esta apuesta, que es nerd y a veces un poco especializada, y tenemos una agenda donde no solamente vamos a hacer la presentación del informe, sino que tenemos un speaker
que nos va a hablar sobre cosas súper novedosas, futuro, democracia, participación, tecnologías para que podamos llegar a acuerdos en una sociedad en la que cada vez hay más disputas, en fin, y esperamos que logremos llevarles un contenido valioso, pero además de una manera entretenida en la que todos salgan con algo para sí mismos. Repetimos, 13 de noviembre para quienes nos acompañen presencialmente, el registro inicia a las 8 en la Universidad EAN, y para quienes se sumen al streaming pondremos obviamente al pie de este podcast cómo conectarse para que nos vean y ojalá para que luego repitan esta información, no solamente el video, la grabación del lanzamiento, sino para que descarguen el informe. Lo puedes descargar completo, lo pueden descargar por capítulos, pueden descargar el plegable, el resumen ejecutivo. Los gráficos solos. Sí, los gráficos solos. Aquí hay un montón de información para las personas que están estudiando, por ejemplo. Somos una gran fuente para hacer tareas y estamos muy orgullosos de que así sea. De manera tal que los invitamos a que nos acompañen, si no nos acompañan mañana, que nos oigan después, que nos descarguen, que nos lean, que nos comenten. Nos encanta que en redes nos den inputs, nos den ideas y hacemos un trabajo serio de escucharlos, recogerlos y tratar de incorporarlos en el informe o en alguno de nuestros otros productos. Bueno, Ana, muchas gracias por acompañarnos en este cuarto episodio del podcast y los esperamos mañana entonces para lanzamiento. Gran día. Bueno, bienvenidos todos y todas y ojalá después de eso queden igual de emocionados como nosotros sobre cómo mañana podrá ser más bonito.